Historias profundas. Bienvenidos a un nuevo relato donde el miedo cobra vida. Antes de comenzar, debo ser claro, lo que están a punto de escuchar no es para cualquiera. Si eres menor de 18 años o te consideras una persona sensible, este no es tu lugar. Te sugiero que elijas otro video, porque lo que viene no es fácil de digerir. Pero si te atreves a adentrarte en lo desconocido, si estás dispuesto a enfrentar los horrores que vamos a desentrañar, entonces prepárate. Abróchate el cinturón, busca un lugar cómodo y deja que la oscuridad se apodere de ti. Esto no es solo una historia, es una experiencia que te pondrá los pelos de punta. ¿Listos? Comencemos. Historia 1. Esta es una historia que mi madre y mi tía me contaron cuando estaba en la secundaria. Ahora tengo 30 años y nunca me ha abandonado. Pienso en ella constantemente y reflexiono sobre lo que sucedió. Mi abuelo falleció hace casi un año, en agosto de 2019. Tenía 98 años cuando murió, y su muerte causó algunos problemas en mi familia. No tienen mucho que ver con esta historia, pero hay algunas cosas sobre el que debo compartir para explicarla de la mejor manera. Mi abuelo, John, era un hombre extremadamente frío y anticuado. Era amargado, abusivo y un completo machista. Mi madre fue criada sin mostrar emociones ni dolor debido a su abuso y falta de compasión hacia los demás. También era un racista extremo. Tenía muchos secretos en mi familia que ahora están saliendo a la luz después de su muerte. Todo lo que sucedía a su alrededor era ignorado y olvidado, porque él tenía cosas más importantes que hacer, como beber y tener aventuras amorosas. Era un hombre intenso y desagradable. Además, no era religioso en lo absoluto, y consideraba estúpidas cosas como la fe y la esperanza. Esta historia tiene lugar en los años 70. Mi madre nació en 1965 y recuerda claramente este relato. Mis tías también lo recuerdan, pero nadie recuerda el año exacto. Un día de verano, John decidió llevar a su familia de excursión con la intención de hacer un picnic en el bosque. Mi madre, sus 3 hermanas y mi abuela estaban allí, muy emocionadas por esto. De donde somos, mi familia está más que acostumbrada al bosque y ha vivido en la zona durante generaciones. Ir al bosque para una actividad familiar divertida no era nada fuera de lo común y parecía ser solo otro día normal. Se adentraron por un camino de tierra y se detuvieron cuando encontraron un claro lo suficientemente grande como para acomodarlos. Mientras los niños comenzaban a saltar del auto y a jugar, como hacen los niños después de estar juntos, mi abuela comenzó a descargar la comida y los suministros para el picnic. John comenzó a inspeccionar el área y decidió dónde instalarse. Mientras lo hacía, algo en el bosque, más allá del claro, llamó su atención. Antes de ir a ver qué era, les gritó a los familiares que volvería en un momento. Los niños y mi abuela no le dieron mucha importancia, ya que estaban acostumbrados al bosque y estos bosques en particular les eran muy familiares. Continuaron descargando y preparando las cosas que habían traído. Una de las niñas señaló algo en el claro que causó un cambio repentino de un día normal a algo mucho peor. Era un montículo de tierra que parecía tener algo enterrado debajo. Este montículo era del tamaño de una persona pequeña, tal vez incluso del tamaño de un niño. Era demasiado grande para ser simplemente un animal en esos bosques, donde solo había ardillas y mapaches. Entre el montículo, había rocas de río más grandes. No había un patrón, pero definitivamente habían sido colocadas allí intencionalmente. La tierra parecía fresca, como si acabara de ser enterrada. Estaba suelta y ligeramente más oscura que el área circundante. El ambiente cambió inmediatamente de un día promedio en el bosque a algo mucho más oscuro. Mi abuela se preocupó, y les dijo a las niñas que se mantuvieran alejadas del montículo. Estaba claramente molesta y preocupada, pero hizo todo lo posible por ignorarlo. Las niñas, siendo solo niños, no tenían la misma preocupación, y continuaron jugando, evitando el montículo. Intentaron volver al picnic, y las niñas ya se perseguían en círculos nuevamente. Se suponía que era un día soleado y alegre, y mi abuela quería mantenerlo así. Las cosas parecieron volver a la normalidad por un momento. Los árboles a su alrededor creaban una pared de follaje denso, bloqueando su vista de cualquier cosa dentro del bosque. Una de las niñas notó algo extraño nuevamente. Era evidente de inmediato lo que estaba pasando.
En una de las ramas largas del árbol colgaba una soga. Estaba atada con una cuerda y colgaba muy por encima de sus cabezas. Un montículo de tierra podía explicarse por la naturaleza, pero alguien tenía que haber colocado esa soga allí. Mi abuela se detuvo en seco cuando la vio. Algo estaba muy mal. No podían simplemente empacar e irse. John todavía estaba en el bosque. Incluso los niños pueden reconocer una soga como un símbolo de muerte. Los niños comenzaron a ponerse bastante ansiosos. Cualquier inocencia que los mantuviera sin preocuparse por el montículo había desaparecido por completo. Mi abuela, la mujer resiliente que es, calmó a sus hijos y les dijo que solo la habían dejado allí, cazadores de ciervos. Pero en su corazón sabía que tenían que irse. Ningún cazador de ciervos colgaría un ciervo y luego lo enterraría, al menos no ningún cazador de ciervos cuerdo. No fue hasta que comenzaron a escuchar algo en el bosque que realmente comenzaron a entrar en pánico. Mi abuela, así como los niños, comenzaron a escuchar un canto rítmico proveniente de lo profundo del bosque. Sonaba como si hubiera un grupo de personas cantando en voces graves al ritmo de un tambor. Iba en un patrón rápido, boom, boom, boom. 3 golpes constantes seguidos de una pausa, y luego se repetía. Sonaba lejano, pero inmediatamente el miedo comenzó a apoderarse de cada uno de ellos. Escucharon y se reunieron mientras pasaban los segundos. El sonido comenzó a aumentar de volumen. No solo se hacía más fuerte, sino que también se acercaba. Lo que comenzó como un eco distante pronto comenzó a envolver todo el claro. Mi abuela estaba aterrorizada y deseaba desesperadamente irse, pero John aún no había regresado. Esperaron, llenos de miedo, mientras el sonido comenzaba a llenar sus pechos. Se sentían como en un concierto, mientras el bajo profundo comenzaba a vibrar en sus pechos. Estaba en todas partes, y era constante, como si el sonido fuera producido por los árboles mismos, rodeando a la familia en todas direcciones. De repente, el sonido de gritos irrumpió en el zumbido constante del canto. La voz de John les gritaba desde los árboles: «¡Vámonos, entren al auto!». Salió corriendo del bosque, gritando que tenían que irse. Nunca habían visto el terror en este hombre como lo vieron en ese momento. Era un hombre que no temía a nada, que no se preocupaba por el mundo que lo rodeaba. Esta fue la mayor muestra de emoción que cualquiera de ellos había visto en él. Había visto algo en ese bosque que sacudió su ser hasta la médula. Mi abuela comenzó a tirar todo de nuevo en el auto mientras los niños entraban. John y mi abuela recogieron sus cosas, y lo más rápido posible, las arrojaron al auto. No les importaba cómo estaban empacadas las cosas debido a su miedo. La comida estaba por todo el maletero y algunos artículos estaban rotos. Después de que todo fue arrojado al auto, ambos entraron y se fueron. Aquí es donde termina la parte principal de la historia, pero un hecho de este relato es lo que realmente me ha hecho reflexionar todos estos años. Mi abuelo se negó a hablar de lo que vio. Nunca les contó a los niños ni a mi abuela. Cada vez que se mencionaba esto, rápidamente lo rechazaba, y les decía enfadado que no volvieran a preguntar. Nunca fue a la policía, ni le contó a alguien fuera de la familia. Mi abuelo fue la única persona que supo lo que sucedió ese día, y cuando escuché la historia por primera vez, juré que algún día le preguntaría. Ahora no puedo. Lo lamento mucho. Para cuando estaba en la secundaria, él se había mudado a otro estado con otros familiares y perdí la mayor parte del contacto con él, aparte de las ocasionales llamadas o cartas de cumpleaños. Esta historia no tiene una respuesta. Cuando murió, lo único que me entristeció fue nunca saber qué sucedió ese día. No éramos cercanos, y a medida que crecí, me enteré de todo el abuso que causó, y me separé de él. Su muerte pesa sobre mí y esta historia todavía me persigue hasta el día de hoy. Mi madre y mis tías solo lo recuerdan como recuerdos espeluznantes de su infancia, nada más que una historia para asustar a los más pequeños en Acción de Gracias. Soy una de las pocas personas en la familia que todavía siente curiosidad por lo que sucedió. Siempre me han interesado los misterios, el ocultismo, el horror y las teorías de conspiración. Esta historia despertó mi interés, más que cualquier otra en la familia. Por cierto, esta no es la única historia extraña de mi familia, pero definitivamente es la más extraña.
Desearía tener respuestas y espero que encuentren esta historia tan fascinante como yo. Historia 2. Cuando estaba en la escuela, tuvimos a una sobreviviente de una secta que vino a darnos una charla motivacional sobre la resiliencia. Fue una charla interesante y cautivadora, por muchas razones, principalmente porque le faltaba parte de un brazo y una mano, y nos contó sobre su experiencia en una secta. Solo años después, con esta historia en el fondo de mi mente, descubrí más sobre ella, y quiero compartirla con todos ustedes. La persona en cuestión se llama Juana Jiménez, y voy a compartir su historia desde su punto de vista. Era joven, buscaba un significado, un lugar donde realmente perteneciera. El mundo se sentía demasiado rápido, demasiado frío, y yo quería algo más, algo espiritual. Fue entonces cuando escuché por primera vez sobre el líder de la secta, Ezequiel Nocturne. Él irradiaba sabiduría, fuerza y, sobre todo, certeza. Prometía una vida simple, libre de corrupción y avaricia, y ofrecía una comunidad donde seríamos como una familia, seguros en los brazos de la fe. Sonaba como todo lo que siempre había querido, y me uní a este grupo, que tiene como nombre Los Hijos de la Penumbra, con esperanza en mi corazón. Vivíamos en la tierra, trabajando juntos, compartiendo comidas, criando niños y dedicándonos a nuestro líder. Al principio, se sentía como un paraíso, una utopía lejos del mundo que alguna vez conocí. Reímos, oramos y trabajamos bajo el sol. El líder de la secta, Ezequiel Nocturne, tenía respuestas para todo, o eso creía. El paraíso se convirtió en algo más. De repente, estaba asustada, sumisa y en silencio. Nuestro líder comenzó a exigir más de nosotros. Sus enseñanzas se volvieron más oscuras, sus castigos más duros y severos. Tenía control sobre nuestros cuerpos, nuestros pensamientos y nuestra propia existencia. Decía que era por nuestro propio bien, y que el sufrimiento purificaba el alma, y nosotros le creíamos porque no teníamos a dónde más acudir, ya que estábamos bastante aislados. Después de la reforma de la secta, comenzó a alejarse de ser un líder motivacional, y su problema con la bebida empeoró, ejerciendo un control cada vez más totalitario sobre mí y sus otros seguidores, y volviéndose irracional en sus creencias. Los miembros ya no podían hablar entre sí, cuando él no estaba presente, o entablar cualquier tipo de relación, consensuada o no, sin su permiso. Usaba su carisma para encubrir su comportamiento cada vez más abusivo y errático, y ninguno de los otros miembros cuestionaba su juicio o lo culpaba abiertamente por cualquier daño físico, mental o emocional que infligía. Luego comenzó a castigar a los seguidores, que consideraba que se estaban desviando, espiándolos y afirmando que Dios le había dicho lo que habían hecho. Si una persona deseaba abandonar la comuna, los golpeaba con un cinturón o un martillo, los colgaba del techo, les arrancaba cada uno de los pelos del cuerpo individualmente o incluso defecaba sobre ellos. Los hijos de la penumbra recaudaban dinero para vivir vendiendo productos horneados, y los miembros que no traían suficiente dinero también eran castigados. Con el tiempo, los castigos se volvieron cada vez más violentos, incluyendo hacer que los miembros se rompieran las piernas con mazos, se sentaran en estufas encendidas y se dispararan en los hombros, comiendo ratones muertos e incluso excremento humano. Fue entonces cuando las cosas se pusieron aún más oscuras. A veces, se le pedía a un seguidor que le quitara los dedos del pie a otro miembro, con alicates para demostrar lealtad, y el abuso se extendía a los más jóvenes, pero ni siquiera quiero mencionar lo que le sucedió. Las cosas que les hicieron fueron tan horribles. Fue entonces cuando el líder de la secta intentó volver a la misión religiosa original de la comuna, comenzando a creer firmemente en purificar a sus seguidores y librarlos de su pecado a través de sesiones de purificación abusivas, donde los miembros estaban completamente desnudos, mientras se los azotaba y golpeaba. Afirmaba ser un ser sagrado y comenzó a realizar operaciones quirúrgicas amateur innecesarias en miembros enfermos para demostrar sus poderes curativos. Estas cirugías incluían inyectar una solución de etanol al 94% en los estómagos o realizar circuncisiones a niños y adultos en el grupo. En 1987, los trabajadores sociales retiraron a 17 de los niños de la comuna. Sin embargo, él no enfrentó consecuencias por su abuso. Perdí la noción de los días, el tiempo se desdibujó en un ciclo interminable de trabajo, miedo y sufrimiento. Mi cuerpo estaba débil, mi espíritu destrozado,
y lo que alguna vez fue un paraíso se había transformado en este lugar horrible del que no podía escapar. Mi mente se aferraba a la esperanza de que tenía que haber algo más allá de esto, tenía que haber una salida. Pero no había a dónde correr, nadie que nos ayudara. Estábamos aislados en medio de la nada. Entonces sucedió lo peor. En 1989, Solange tuvo una cirugía amateur realizada sin anestesia. Él la golpeó en el estómago y le introdujo un tubo de plástico en el recto para realizar un enema crudo. Nuestro amado líder de la secta luego le extrajo parte de los intestinos y me hizo coserla con aguja e hilo, mientras que otras mujeres le metieron un tubo por la garganta para soplar a través de él. Por supuesto, murió al día siguiente, pero nuestro líder de la secta, tan carismático como era, afirmó tener el poder de la resurrección, y como era de esperar, no logró resucitarla al día siguiente y la enterró a poca distancia. Luego llegó el día que cambió mi vida para siempre. Me dijo que había pecado. No estaba segura de cómo o por qué, pero eso no importaba. Ya había decidido mi castigo. Iba a ser un ejemplo. Ya me había infligido heridas brutales, una antorcha de soldar en mis partes íntimas, una aguja hipodérmica que se rompió en la parte posterior de mi cuello, así como la extracción forzada de 8 de mis dientes. Me ató, me golpeó la cabeza con el lomo de un hacha, y traté de defenderme, pero simplemente era demasiado débil para resistir. Intenté huir, pero me atraparon y me llevaron de vuelta, y para asegurarse de que nunca lo intentaría de nuevo, me quitó un dedo, clavó mi mano en una mesa de madera y luego usó un cuchillo de caza para amputarme el brazo. Pensé que moriría, y tal vez una parte de mí lo hizo. Recuerdo el silencio que siguió, la forma en que los demás apartaron la mirada, incapaces de mirarme a los ojos. Nadie lo desafiaría, nadie me ayudaría. Me derrumbé, la sangre brotando a mi alrededor, y él cauterizó la herida él mismo. Debería haber muerto allí. Debería haber aceptado mi destino como tantos antes que yo. Pero algo dentro de mí se negó a soltarse. Tenía una voluntad aún más fuerte de sobrevivir. Tenía que irme. Tenía que encontrar una salida antes de que no quedara nada de mí. Tomó tiempo y coraje, pero cuando tuve la oportunidad, huí. Mi mente estaba nublada por el instinto de sobrevivir. De alguna manera, llegué al mundo exterior. Personas que no tenían idea de lo que había pasado, me acogieron y escucharon lo que les conté. Cuando compartí mi historia con ellos y con la policía, no pasó mucho tiempo antes de que nuestro glorioso líder de la secta fuera arrestado y encarcelado. En el año 2011, el 26 de febrero, a la edad de 63 años, su vida fue tomada por su compañero de celda. Pero nunca podré recuperar esa parte de mi brazo, mi mano o el horror por el que me hizo pasar. Tengan cuidado, la religión puede ser algo grandioso, un gran consuelo para muchas personas, pero si escuchan a alguien afirmar que es el nuevo Mesías, corran, sí, corran por su vida. Historia 3. Esto sucedió cuando tenía alrededor de 18 años, y todavía me está sucediendo ahora. A los 18, me sentía perdido en el mundo y atrapado en un trabajo que no me gustaba, con compañeros de trabajo que no me caían bien. Esto tenía que ver con mi acento, ya que hablaba bastante bien, por lo que pensaban que era un niño rico. Todo comenzó un viernes después del trabajo. La fábrica en la que trabajaba tenía mediodía los viernes, así que pasaba el resto del día vagando por la ciudad en la que vivía. Había sido un día difícil de burlas implacables, y estaba al borde del colapso. Recorrí la ciudad en busca de un nuevo trabajo. Visité el centro de reclutamiento de la policía, los centros del ejército, la marina y la fuerza aérea, e incluso la Cruz Roja Internacional. Solo quería alejarme de todo. Después de unas horas, tenía una bolsa llena de folletos de carreras, y todavía no tenía idea de qué hacer con mi vida. Doblé una esquina y de inmediato vi un letrero frente a mí. Lo recuerdo tan vívidamente ahora. Decía, prueba de personalidad gratuita. ¿Tienes curiosidad sobre ti mismo? Entra. Miré hacia el edificio y en un letrero grande y elegante afuera decía, la Iglesia de la Cienciología. Antes de continuar, yo ya sabía sobre la cienciología. Sin embargo, tenía una curiosidad morbosa al respecto. Había escuchado todas las historias de terror sobre lo que sucedía dentro de la iglesia, pero Tom Cruise era mi actor favorito y parecía tener su vida bastante bien organizada. Mis famosas últimas palabras,
¿verdad? Así que entré. De inmediato fui recibido por una mujer muy amable. Me preguntó cómo estaba y qué podía hacer por mí hoy. Le pregunté si podía hablar con alguien sobre la iglesia y la prueba de personalidad, y ella sonrió y dijo, «Con gusto. Por favor, tome asiento y le conseguiré a alguien con quien hablar». Después de un minuto, me presentaron a un hombre mayor llamado David, quien era el jefe del centro de cienciología de mi ciudad. Me llevó a una pequeña sala para hablar en privado. Cuando entramos, noté de inmediato una gran foto de L. Ron Hubbard en la pared. Nos sentamos y tuvimos una charla amistosa. Le conté sobre cómo estaba infeliz con la dirección que estaba tomando mi vida y que quería irme, y todos los problemas que estaba teniendo en el trabajo. Parecía genuinamente preocupado por mí, y sentí que quería ayudarme. Después de un rato de conversación, accedí a hacer la prueba de personalidad. Me dio la prueba y salió de la sala, diciendo que le diera la prueba a la recepcionista una vez que hubiera terminado. 2 horas después, la terminé. No bromeo, realmente tardé tanto. Eran alrededor de 500 preguntas y preguntaban sobre todo y nada. La entregué a la recepcionista y me dijo que tomaría un tiempo procesarla. Mientras tanto, David le dijo que me llevara a su cine privado y me mostrara una película. Pensé que sería solo una habitación vieja en la parte de atrás con un televisor en la pared, pero no, realmente tenían un cine privado. Podía albergar a alrededor de 50 personas y tenía una pantalla grande al frente. Se sintió un poco raro estar solo en un cine propiedad de la cienciología, pero apuesto a que no le ha pasado a mucha gente, o tal vez sí. Me senté y me pusieron la película. Duraba unos 30 minutos, y consistía en un narrador, explicando esos sentimientos extraños que a veces tienes, con algunas actuaciones mediocres siguiendo la historia. Recuerdo una sección, sobre cuánto dudas de ti mismo. En un momento, la película mostraba como un evento pasado que le sucedió a tu madre, mientras estaba embarazada de ti, aún podría afectarte negativamente. Por ejemplo, si tu madre se enfermó en un vuelo, entonces tienes miedo de volar. También recuerdo vagamente algo sobre huevos podridos, y cuánto puede lastimarte un evento relacionado con ellos. Sé que suena absurdo, pero de alguna manera la película realmente tenía sentido para mí. Cuando terminó la película, me llevaron a la oficina de David y me dijo mis resultados. Dijo que estaba extremadamente deprimido, que era una de las personas más desmotivadas que había conocido, que carecía de pensamiento cognitivo y que era un desperdicio de talento. Eso me entristeció mucho, pero David dijo que podía ayudarme. Me dio unos 4 libros y un DVD, y me dijo que leyera los libros y viera la película antes de mi curso. Le pregunté qué curso, y David me dijo que me había inscrito para hacer un curso en el centro. Me convenció de que si no hacía este curso, mi vida pronto se descontrolaría. Me hizo entregarle bastante dinero por el curso y dijo que recibiría un correo electrónico sobre el curso en aproximadamente un mes. Salí del centro y corrí a casa, y de inmediato comencé a leer los libros que me dieron. Todo esto sucedió durante el fin de semana, y básicamente me encerré en mi habitación. No hice nada más que leer y releer los libros y ver el DVD una y otra vez. Durante la siguiente semana, comencé a tomar notas sobre mí y mi familia. Le envié correos electrónicos a David con preguntas y preocupaciones, y comencé a resentir a mi madre por mi vida. Comencé a pensar que ella era el problema, que todo lo malo que me estaba sucediendo era el resultado de ella. Comencé a tratarla mal, a insultarla y a hacer todo lo posible por ignorarla. Cuando le envié un correo electrónico a David sobre mi madre, me dijo que si ella era el catalizador de mi problema, entonces tal vez debería considerar desconectarme de ella. Lo tomé en serio e hice planes para dejarla completamente de mi vida. Una semana antes de mi curso, desarrollé una especie de complejo de Dios hacia todos los que me rodeaban. Lo que leí en esos libros me decía en lo que podía convertirme. Veía a todos en mi familia como inferiores a mí, y me convertí en una persona verdaderamente rencorosa. Justo unos días antes de mi curso, mis padres me confrontaron. Dijeron que estaban preocupados por mí, y registraron mi habitación. Mi papá sacó todos mis libros y DVD de cienciología. Me enfurecí, grité y les maldije. Les dije cosas horribles y malvadas. Les dije cómo me iba a ir y cómo nunca quería volver a verlos. Horas de discusiones,
lágrimas y llantos. Sin embargo, al final del día, lograron convencerme de que la iglesia era un mal lugar. Dijeron que si estaba tan miserable en el trabajo, debería haberles dicho, y eso era cierto. Hasta el día de hoy, no puedo creer que no les haya dicho nada. En cambio, simplemente recurrí a la cienciología. Esa noche, después de que las discusiones cesaron, se sentaron conmigo y me consolaron. Realmente no podía creerlo. Después de cómo los había tratado durante las últimas 3 semanas, todavía se preocupaban por mí. Al día siguiente, le envié un correo electrónico a David y le dije que no volvería a la iglesia. Rápidamente me respondió, preguntando por qué, si era mi familia y si me estaban obligando a no ir. Sin embargo, lo ignoré. Los correos electrónicos que recibí en las siguientes semanas fueron una locura. Me decía cosas como que debería dejar a mi familia ahora y que podía quedarme en la iglesia. Intentó convencerme de que todo era por culpa de mi madre. Incluso me envió un correo electrónico, diciendo algo como que no se sorprendería si leía en los periódicos que me habían encontrado muerto por haberme quitado la vida. Estoy seguro de que cruzó la línea allí, pero simplemente seguí ignorándolo. El correo electrónico más extraño que recibí fue uno en código binario, y luego usé un traductor de código binario, pero realmente no tenía sentido. Finalmente lo bloqueé, pero eso no lo detuvo. Aproximadamente 2 o 3 veces al año, recibo un correo electrónico de la iglesia. A veces preguntan cómo estoy, otras veces preguntan por la familia. Cuando los recibo, bloqueo el correo electrónico de inmediato, pero siguen llegando. Siempre es alguien nuevo diciendo que escuchó sobre mi caso y que está preocupado por mí. La única razón por la que estoy compartiendo esto es porque acabo de recibir uno el otro día y pensé que sería una buena advertencia. Por favor, les ruego que no vayan a un centro de la Iglesia de la Cienciología. Si pudieron convertirme en un degenerado rencoroso en solo unas horas, ¿qué podrían hacer con una persona en unos meses o un año? Si alguien tiene alguna idea de cómo bloquear a toda una secta de un correo electrónico, hágamelo saber. Y si están perdidos en la vida, tristes o molestos, por favor, hablen con su familia, amigos o un médico cuando estén deprimidos. No dejen que otros los conviertan en monstruos, tómenlo de mí. Después de este evento, recibí ayuda y estoy feliz y más confiado, y espero que todos los que escuchan se mantengan bien alejados de ellos. Les deseo un gran día. Hoy David, si estás escuchando esto, me convertiste en un monstruo, así que por tu bien, no nos volvamos a encontrar. Historia 4. Me mudé a mi ciudad actual durante la pandemia, y con un trabajo desde casa, hacer amigos se ha vuelto difícil. Así que probé una de esas aplicaciones para conocer nuevos amigos y coincidí con una mujer llamada Marta. Parecía interesante. Su perfil enfatizaba la espiritualidad, y yo mencioné casualmente que había estado explorando el paganismo nórdico, aunque mis creencias eran mayormente metafóricas y personales. Marta luego me habló sobre su coven pagano LGBTQ y LGBTQ+, neurodivergente Fang. La descripción era extrañamente específica o increíblemente amplia, pero estaba abierto a conocer gente nueva, así que acepté reunirme con ella para tomar un café antes de asistir a una de sus reuniones. Aquí es donde aparecieron algunas banderas rojas en nuestra conversación. Evitaba preguntas directas sobre sí misma, lo que hacía que nuestra conversación se sintiera unilateral y vaga. Su despertar espiritual sonaba engreído. Creía que era un faro que atraía a otros hacia la iluminación. Afirmaba ser un alma nueva sin vidas pasadas, lo que no coincidía con el sistema de creencias que decía seguir. Cuando mencioné una experiencia pasada con un guía espiritual estafador, dudó antes de decir que yo solo estaba equivocado porque el estudiante debería elegir al maestro. Reflejaba mis palabras y opiniones demasiado de cerca, lo que me hizo sospechar que estaba moldeándose para atraerme. Pero a pesar de mis dudas, decidí asistir a la reunión del coven. Como dije, realmente quería hacer amigos en esta nueva ciudad. Y déjenme decirles que fue un error. En el momento en que entré en la casa, me sentí incómodo. La habitación estaba llena de personas sentadas en completo silencio o mirándome fijamente cuando la saludé. Apenas hubo respuesta. Dejé mi teléfono y mis llaves en un tazón, y la atmósfera era simplemente inquietante. Me senté en un pequeño sofá, fuera del círculo principal, tratando de acomodarme.
La líder del grupo seguía cambiando de posición para mirarme, y cuando ajusté mi asiento, hizo un comentario sarcástico sobre extenderme, claramente dirigido a mí. Fue algo menor, pero estableció el tono de lo que vendría. Nos presentamos, y más allá de nuestros nombres, la única pregunta personal que hicieron fue sobre nuestra neurodivergencia. Todos allí se identificaban como neurodivergentes de alguna manera, lo que para mí destacó como una selección deliberada. Tengo TAA, pero no centro mi identidad en eso, más allá de necesitar medicación. Algo sobre el énfasis en las etiquetas me pareció extraño. La meditación guiada fue caótica. La gente hacía sonidos extraños de respiración y zumbidos, lo que personalmente me resultó imposible de enfocar. Luego, la líder nos instruyó a pensar en algo doloroso y sentirlo profundamente mientras envolvíamos un hilo alrededor de un par de palos que nos proporcionaron. La idea era liberar el dolor a través de este ritual. Esta fue la última bandera roja. Introducir vulnerabilidad emocional en un grupo de extraños sin el apoyo adecuado es peligroso, especialmente cuando se trata de personas neurodivergentes. El trabajo con traumas requiere profesionales capacitados, no guías espirituales autoproclamados. Observé cómo las personas a mi alrededor se angustiaban profundamente, rompiendo en llanto. Marta y la líder, mientras tanto, observaban sin participar. En cambio, se movían por la habitación, observando, controlando y reforzando su influencia. Y fue entonces cuando lo entendí. Marta me había reclutado. Había estado usando la aplicación no para hacer amistades, sino para traer nuevas personas a este grupo. Nadie más parecía conocerse, solo ella. La vaguedad del Coven, de repente tenía sentido. No se trataba de especificidad, sino de lanzar una red amplia. Sabía que tenía que irme, pero escapar en medio del ritual era bastante complicado. La gente estaba sollozando, procesando su dolor. No quería ser irrespetuoso con ellos. Eran víctimas, no perpetradores. Esperé un momento en el que pudiera recuperar mis zapatos sin interrumpir al grupo. Luego les dije que necesitaba salir. Me fui y no miré atrás. Más tarde, le envié un mensaje de texto a Marta, diciéndole que no volvería y deseándole suerte en encontrar a su gente. Estaba claro que yo no era uno de ellos. La lección: tengan mucho cuidado con los grupos espirituales que exigen vulnerabilidad de ustedes, especialmente si carecen de calificaciones profesionales. La manipulación emocional disfrazada de sanación es peligrosa, particularmente para las personas neurodivergentes que ya pueden luchar con los límites. La sanación debe hacerse en un entorno seguro y controlado, no en manos de líderes espirituales autoproclamados que explotan el dolor para controlar. Historia 5. El 1 de octubre de 2018, estaba tomando un tren para regresar a casa. El tren estaba casi lleno, y probablemente unos minutos después de sentarme, una joven de unos 20 años se sentó a mi lado, probablemente debido a la falta de espacio. Durante los primeros 30 minutos, no hubo interacción entre nosotros. Una pareja de ancianos subió al tren, y ella les ofreció su asiento. Yo también ofrecí el mío, para que ambos pudieran sentarse. La pareja de ancianos agradeció la oferta, pero declinó y se sentó en las escaleras, ya que era un tren de 2 pisos. Me levanté para ir al baño y regresé un minuto después. Luego, ella se movió al asiento junto a la ventana donde yo estaba sentado y me lo ofreció de nuevo. Le dije que no era necesario, pero aún así volvió a su lugar original. Luego usó esto como un pretexto para iniciar una conversación conmigo, y me elogió por mi disposición a ceder mi asiento junto con ella. Luego comenzamos a hablar sobre nuestros respectivos días. Yo había estado en una conferencia de trabajo, y ella iba a visitar a su familia y afirmó haber vivido en el área en el pasado. Terminó preguntándome dónde me bajaba, y se lo dije. Ella dijo que también se bajaba allí, y preguntó cuánto tiempo faltaba para llegar. Debería haber notado esto como una posible bandera roja en retrospectiva, pero podría ser solo una coincidencia, y que ella no estaba familiarizada con el área, ya que solo hay un puñado de estaciones por las que pasa el tren. Le di mi mejor estimación, y le dije que usualmente no tomaba el tren, por lo que podría no estar en lo correcto. Seguimos hablando de cosas relativamente inocuas. Intercambiamos nombres y eventualmente me preguntó dónde trabajaba. Le dije que trabajaba como técnico informático en una escuela católica. Con eso,
Lo usó como un pretexto para hablar de religión, y me preguntó si participaba en alguna función religiosa en la escuela, como misas, comunión, etc. Le dije que no participaba activamente en ellas, ya que le dije que era agnóstico en cuanto a religión, inclinándome más hacia el ateísmo. El detalle que omití mencionar fue que también fui criado como católico y fui a una escuela secundaria católica, solo porque tenía las instalaciones para ayudarme con un trastorno neurológico que tengo. Luego afirmó que ella también había sido agnóstica hace unos años, hasta que encontró a Jesús y lo dejó entrar en su corazón, lo que, según ella, la ayudó con muchos problemas de salud mental que tenía. En este punto, solo por curiosidad sobre su historia, generalmente tolero a cualquiera, ya que me gusta escuchar sobre las experiencias y puntos de vista de las personas, siempre y cuando no sea directamente hostil o algo por el estilo. La escuché hablar sobre eso, mientras hacía preguntas ocasionales sobre mí, como que me preocupaba de la vida en general. Durante esto, me dio un folleto que parecía inocuo, y continuamos discutiendo una conversación aparentemente inocua sobre religión, hasta que tuve que interrumpirla cuando nos acercábamos a la estación donde ambos nos bajábamos. Ella pidió hacer una oración, y accedí, en parte por curiosidad, ya que no lo había hecho en mucho tiempo. Antes de separarnos, me pidió mi correo electrónico. Se lo di, y lo escribió en su teléfono. Tomé malas decisiones, y nos abrazamos y nos separamos. Luego, 3 días después, recibí el siguiente correo electrónico. Hola, soy Elizabeth, con quien te encontraste hace unos días. Solo quería saber cómo estás. ¿Cómo te fue en la conferencia? ¿Terminaste de leer el folleto que te di? Fue algo muy especial que hayas accedido a orar conmigo ese día, y estoy muy agradecida por eso. Pensé en dirigirte a un sitio web encantador llamado Actebatid, que presenta muchos artículos realmente buenos que abordan una amplia gama de temas cristianos. Te animaría a comenzar con el artículo bajo el título de Salvación Eterna. Aunque ya estoy de vuelta en mi ciudad, me encantaría mantener el contacto. Lee uno de esos artículos y dime qué piensas. Buenas noches, tu amiga. Eso me recordó el encuentro. Ya había leído el folleto, así que lo leí de nuevo para ver si mencionaba un sitio web. En la parte posterior decía tefamily.org. Después de investigar un poco en el sitio web, noté que el correo electrónico anterior y el folleto estaban afiliados a la Familia Internacional, una secta religiosa que abusa sexualmente de niños y hace muchas otras cosas. Estaba en shock y no podía creerlo. Me pregunté si responderle y cuestionarla al respecto, pero tenía miedo, ya que sabía dónde trabajaba y ahora tenía mi nombre. Era como si hubiera intentado reclutarme en esta secta loca, y me alegraba de no tener que volver a verla. Historia 6. Esto sucedió hace unos años, cuando tenía 14 años. Mido 1,70 metros y peso alrededor de 57 kilogramos, así que soy bastante pequeño, pero generalmente llevo spray de pimienta y un cuchillo de bolsillo. Me da vergüenza decirlo, pero en la emoción de explorar con mi mejor amigo, olvidé mi spray de pimienta y mi cuchillo. Me encanta explorar y viajar, especialmente a lugares donde no tengo permitido estar, así que cuando me mudé, por supuesto, uno de los primeros lugares que exploré fueron las vías del tren. Un día, mi mejor amigo vino a explorar el vecindario conmigo, y decidimos que las vías del tren eran un lugar perfecto para explorar. Caminamos durante 1 o 2 horas, pero todavía era de día, y acabábamos de pasar una pequeña calle del vecindario, así que nos sentíamos seguros. Pero cuando me di la vuelta para tirar un palo, vi a 5 figuras encapuchadas siguiéndonos. Intenté fingir que no las había visto, y le dije a mi mejor amigo con calma que siguiéramos caminando. Decidimos mirarlas directamente para ver qué harían. Una vez que las miramos, se detuvieron, al igual que mi amigo y yo. Nos miramos durante unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Finalmente, hicieron su movimiento. 3 de ellos fueron a la izquierda y 2 a la derecha. Escuchamos el sonido de pasos rápidos y fuertes, así que finalmente salimos de nuestro trance y corrimos lo más rápido que pudimos. Ambos estábamos en el equipo de campo traviesa, y estábamos impulsados por la adrenalina, así que corrimos más rápido que nunca. Afortunadamente, como había explorado esas mismas vías solo unos días antes, sabía que si corríamos media milla más, estaríamos en un puente sobre otro pequeño vecindario. De alguna manera lo logramos. No tengo idea de si todavía nos seguían o no,
pero por miedo, saltamos 3 metros hacia abajo y seguimos corriendo profundamente en el vecindario hasta que finalmente vimos a otras personas. Luego caminamos lentamente a casa, temblando y exhaustos. Mirando hacia atrás, me arrepiento de no haberles dicho a mis padres, pero tenía miedo de que no me dejaran explorar solo, nunca más. Ya no voy a esas vías. Después de preguntar un poco, mis amigos y yo descubrimos que había una secta que operaba en esa área, y después de una pequeña investigación, dedujimos que era muy probable que fueran algunos de sus miembros, con los que nos habíamos cruzado ese día. ¿Interrumpimos algo de ellos? ¿Había algo siniestro sucediendo? Honestamente, no quiero averiguarlo. Me alegro de haber salido de allí vivo y bien. Historia 7. Cuando tenía 19 años, en el verano de 2011, un amigo y yo decidimos visitar un cementerio en nuestra área por la noche. Estaba conectado a un parque con un sendero y un bosque detrás. El cementerio era antiguo, de principios del siglo XIX. Mi amigo y yo condujimos hasta el estacionamiento del sendero, nos bajamos del auto y caminamos por el camino oscuro rodeado de árboles y sombras. Mientras nos acercábamos al cementerio, comencé a sentirme nervioso por alguna razón. Llegamos al cementerio en medio del bosque, y comencé a tener la sensación de que nos estaban observando. Nos acercamos más a la parte trasera del cementerio, y una vez que estuvimos en el medio, noté orbes de luz en el bosque hacia la parte trasera. Había al menos 50 orbes, demasiados para contar. Nos acercamos más, y se hicieron más brillantes. La sensación en mi estómago empeoró. Me detuve y le susurré a mi amigo si estaba viendo lo mismo que yo, y él lo confirmó. Nos acercamos un poco más hacia la parte trasera del cementerio, y tuve una sensación terrible dentro de mí, como si fuera algo malvado y que no debería acercarme más a los orbes. Dije que creía que deberíamos regresar. Él estuvo de acuerdo, y simplemente supe que era algo de lo que deberíamos mantenernos alejados. Así que comenzamos a caminar de regreso en silencio. Llegamos al camino de hierba oscura en el bosque, que conducía al estacionamiento en medio de la nada. Mientras caminábamos, a mitad del camino, escuché un crujido. Pensé que era solo un animal, así que seguí caminando a mi ritmo normal. De repente, escuchamos un estruendo en el bosque, seguido de pasos que se aceleraron, corriendo hacia nosotros. Así que comenzamos a correr por el camino hacia el auto de mi amigo en el estacionamiento. Llegamos a la salida del bosque, justo afuera del estacionamiento, y prácticamente nos lanzamos al auto. Él encendió el auto, y yo vi a una figura encapuchada, asumiendo que era un hombre, con un cuchillo grande en la mano que reflejaba la luz de la luna. Se detuvo al borde del bosque, mirándonos. Mi amigo salió de allí, lo más rápido que pudo. Más tarde, otro amigo con el que trabajaba estaba saliendo de un partido de kickball de la empresa en otro parque, a unos 15 minutos de distancia en el mismo condado. También era de noche, y terminó hablando con otro de sus amigos después del partido. Eran las últimas 2 personas que aún estaban en el parque. Mi amigo dijo que vio a un hombre con una capucha oscura, como el que yo había descrito, parado debajo de un viejo puente de frutas que estaba en el extremo este del parque, a unos 200 metros de él. El puente ya no estaba en servicio y se estaba desmoronando, con carteles alrededor advirtiendo de escombros que podían caer. El hombre comenzó a correr hacia los 2 chicos, y mi amigo notó que tenía un cuchillo. Le dijo a su amigo, y ambos corrieron hacia sus autos y se fueron de allí. Aparentemente, el hombre encapuchado se acercó mucho al auto de mi amigo y lo golpeó con la mano antes de que pudiera escapar. Mi amigo dijo que volvieron al parque y encontraron un gato muerto debajo del puente. Era evidente que el hombre había usado un cuchillo en la garganta del gato. También me enteré del nombre del individuo que nos perseguía. Había ido a la misma escuela secundaria que yo, pero era varios años mayor. Aparentemente, estaba en algún tipo de secta. Escuché de varias otras fuentes en el mismo condado que había una secta local con la misma descripción. Se reunían en fábricas abandonadas, almacenes y lugares apartados del condado. También me dijeron que encontraban animales muertos en estos y otros lugares. No soy un experto en el tema, pero independientemente de tu opinión sobre lo que este grupo de la secta estaba haciendo, ¿qué piensas de los orbes de luz cerca del cementerio donde se reunía la secta? Honestamente, nunca había visto algo así en mi vida.
Investigué, y había algunos lugares que decían que los orbes de luz podrían representar espíritus o portales de espíritus demoníacos. Realmente no tengo idea, aparte de que eran espíritus malignos y que no debería acercarme más a ellos. Historia 8. Hace 3 semanas, un amigo y yo decidimos dar un paseo nocturno alrededor de las 3 de la mañana, simplemente vagando por las calles tranquilas de mi ciudad. El ambiente era etéreo, con las calles vacías y el sonido ocasional distante, rompiendo el silencio. Eventualmente, nuestro deambular sin rumbo nos llevó a un parque local que bordea un bosque denso. Al crecer, escuché innumerables historias sobre sucesos extraños en ese bosque, susurros de sectas satánicas, símbolos inquietantes tallados en árboles, personas desaparecidas e incluso tiendas de campaña abandonadas en lo profundo del bosque. Pero siempre los descarté como leyendas urbanas destinadas a asustar a los niños. Esa noche, sin embargo, llegué a cuestionar todo lo que pensaba que sabía. Alrededor de las 4 de la mañana, entramos en el parque, moviéndonos con cautela más allá de la entrada. Solo habíamos avanzado unos 15 pies, cuando vimos una luz tenue y parpadeante en el interior. Mi amigo, que tiene mejor vista que yo, insistió en que era una fogata. Una fogata en medio del parque a esa hora. Al principio, era escéptico, pensando que era solo un reflejo o un truco de la luz, pero a medida que nos acercábamos, algo se sentía mal. Cuanto más nos adentrábamos, más antinatural parecía la oscuridad que nos rodeaba. Una línea de sombra pura, donde las luces del parque ya no llegaban, más allá de la cual todo era oscuridad total. Forcé mis ojos para ver mejor, y fue entonces cuando los noté. Un grupo de unas 10 personas, todas vestidas con trajes blancos y sombreros de copa, moviéndose lentamente alrededor del fuego, en un ritmo inquietante. Las llamas proyectaban sombras espeluznantes y danzantes sobre sus figuras, haciendo que toda la escena se sintiera surrealista, casi ritualística. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, mientras una sensación abrumadora de pavor me invadía. Sin decir una palabra, mi amigo y yo nos dimos la vuelta y salimos corriendo de allí lo más rápido que pudimos. No dejamos de correr hasta que estuvimos lejos del parque, e incluso entonces, apenas hablamos, solo intercambiamos miradas inquietas, ambos luchando por procesar lo que acabábamos de ver. No he vuelto desde entonces. Todavía no estoy seguro de quién o qué encontramos esa noche, y honestamente, no estoy seguro de querer saberlo. Pero después de escuchar tantas historias sobre ese bosque a lo largo de los años, no puedo evitar preguntarme, ¿fue solo una coincidencia extraña o algo mucho más siniestro? Historia 9. En los años 50, hasta finales de los 80, en el área donde vivo, un pequeño pueblo en el sur de Illinois, había un grupo local, un grupo de conservadores cristianos que era muy parecido a una secta. Una gran mansión que replicaba Mount Vernon, la finca de George Washington, fue construida en el centro de la propiedad, con cabañas en las áreas circundantes y una pista de aterrizaje en la propiedad también. Hoy en día, la mansión y todo lo demás está lleno de basura antigua y ha sido olvidado hace mucho tiempo, y el hombre que construyó y estaba a cargo de todos los demás también se ha ido. Si quieren más información sobre la mansión y la historia de la propiedad, puedo contarles después, pero permítanme contarles lo que sucedió. Mi novia y yo hemos explorado la propiedad un par de veces, y yo también lo he hecho con otro amigo cercano. Hoy era un día agradable y con brisa, y decidimos que íbamos a ir a explorar esta tarde. Así que fuimos a algunos lugares y dejamos la mansión para el final. Cuando llegamos, recorrimos la mansión y parte de la propiedad, como de costumbre, pero decidimos dirigirnos a un área que es mucho más difícil de alcanzar en la propiedad y que nunca habíamos explorado antes. Mi amigo cercano y yo habíamos estado cerca de esta área, pero no fuimos más allá porque él no quería, y obviamente estaba inquieto, pero no me dijo por qué. Nos acercamos tanto como lo habíamos hecho con mi amigo, y señalé un claro en algunos árboles que tenía un lecho de arroyo rocoso y bastante seco por el que podíamos pasar. Lo único que noté que parecía extraño era que el agua parecía muy oscura y fría para lo soleado que estaba afuera, ya que era alrededor de las 6 de la tarde en una tarde soleada en Illinois. Mi novia miró el lecho del arroyo por un momento y comenzó a actuar inquieta y bastante asustada, pidiendo que nos fuéramos. Me encogí de hombros y le dije que podíamos seguir caminando hacia donde planeábamos ir y que solo estaba siendo un poco nerviosa, pero ella seguía visiblemente agitada y seguimos caminando, y ella insistió en que teníamos que irnos,
que no deberíamos estar aquí. Mientras caminábamos, escuchamos ruidos provenientes del área de la propiedad hacia la que nos dirigíamos, golpes y estruendos. Corrimos de regreso al camión, y ella me dijo que había visto una gran congregación de hombres con uniformes azules, reunidos en el arroyo, mirando hacia otro lado como si estuvieran observando algo con mucha atención. Dijo que había muchos de ellos y que le dio una muy mala sensación verlos, como si fuera algo que no deberíamos estar viendo. Mirando a través del claro, no voy a mentir, me sentí incómodo, y ella se negó a mirar de nuevo. En el camino de regreso, vimos una recreación fantasma de la intervención militar en la propiedad en 1961, o tal vez el fantasma de una secta. Realmente no puedo decirlo. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro de la realidad. Espero que estas historias hayan logrado erizarles la piel y dejarlos con más preguntas que respuestas. Las sectas siempre han sido un enigma inquietante, un laberinto de secretos y obsesión. Si quieren escuchar más relatos como estos, háganmelo saber. Y recuerden, hay cosas que es mejor no descubrir, pero una vez que miras dentro de la oscuridad también te mira a ti. Nos vemos en el próximo video.